Dejé mis estudios universitarios para trabajar de camarera y mantener a mi familia. Ahora que mi hermano se graduó dicen que yo nunca quise salir adelante. Supongo que cada familia tiene su propia versión del sacrificio, pero en la mía, esa palabra se tradujo en silencio, en dejar pasar los días como si yo no tuviera derecho a nada más allá de lo que los demás necesitaran. Cuando terminé la preparatoria tenía planes, sueños muy concretos, metas bastante simples para alguien que no venía de ningún tipo de privilegio: estudiar administración hotelera, mudarme a una residencia estudiantil, trabajar medio tiempo en algún lugar decente, pagar mi parte, graduarme, y tal vez, solo tal vez, algún día dirigir mi propio pequeño hotel en alguna ciudad costera. Nada lujoso, nada imposible, solo una vida estable, mía. Pero esas ideas se fueron deshaciendo poco a poco en cuanto la economía de mi casa colapsó del todo y, sin muchas vueltas, terminé sosteniendo una estructura entera que no se quebraba solo porque yo me mantenía de pie todos los días a las 6 de la mañana. Mis padres no eran malas personas, pero sí tremendamente cómodas. Cuando mi papá se quedó sin trabajo, otra vez, y mi mamá empezó a decir que el estrés le provocaba crisis nerviosas que le impedían salir de casa, el plan inicial de pausar la universidad por un semestre se convirtió en una rutina que me robó años enteros sin que nadie lo reconociera como algo injusto. Con 19 años comencé a trabajar de camarera en un diner del barrio que estaba a 10 minutos caminando de la casa. Era un trabajo duro, no solo físicamente sino emocionalmente, porque mientras otros se presentaban ahí a matar el hambre o reunirse con amigos, yo llegaba con los pies hinchados, con la mente saturada de cuentas que no me correspondían, y con la presión constante de que todo dependía de mí. Cada propina era comida para mis hermanos, luz en la sala, internet para que Kevin pudiera estudiar desde casa y gasolina para que mi papá pudiera seguir yendo a ver si lo llamaban de algún sitio. Kevin, mi hermano menor, fue siempre el favorito. No lo digo con rencor, lo digo porque es así. Mientras yo lavaba platos después de los turnos, él dormía hasta tarde porque tenía examen en la universidad, mientras yo reciclaba mis pantalones rotos y usaba los zapatos hasta que la suela pedía auxilio. Él estrenaba mochila, portátil y libros cada semestre. La excusa de mis padres era siempre la misma: tú eres fuerte, tú entiendes que esto es temporal, pero él necesita enfoque para salir adelante, para que algún día pueda ayudarnos a todos. Esa frase se me quedó grabada como una promesa que nunca entendí bien. ¿Por qué tenía que cargar yo con el presente para que él pudiera tal vez, en un futuro incierto, ayudarnos a todos? ¿Y qué significaba ayudarnos, si lo que hacían era aplastar mi camino para que él tuviera espacio de sobra? Los años pasaron. Dejé de contar los cumpleaños que pasé sirviendo mesas. Dejé de esperar que alguien me preguntara si quería retomar mis estudios. Me convencí de que tal vez lo mío era simplemente resistir. Pero todo cambió el día de la graduación de Kevin. Había trabajado el turno de la mañana en el diner. Me arreglé en el baño de empleados con el uniforme medio arrugado aún en la mochila y corrí al auditorio de la universidad donde mi familia ya me esperaba en la fila de adelante. Mi madre lloraba de emoción. Mi padre se pavoneaba contando cómo había sido su apoyo moral el que había sostenido a su hijo. Yo me senté detrás de ellos, invisible, como siempre. Y entonces, en la pequeña celebración que organizaron en casa con globos baratos y pizza comprada con el último billete que yo dejé en la nevera, sucedió. Mi madre alzó su vaso de plástico, miró a los vecinos que se habían aparecido a brindar, y dijo con toda la tranquilidad del mundo: algunos nacen para brillar y otros para apoyar desde atrás. Por suerte Kevin sí quiso salir adelante, no como otros. Esa frase se clavó tan hondo que tuve que salir al patio antes de que me notaran temblar. No fue rabia lo que sentí en ese momento. Fue algo más sucio, más silencioso, más denso. Una mezcla entre desilusión, humillación y esa sensación asquerosa de haber sido utilizada como herramienta sin voz. No importaba cuánto había aguantado, cuánto había renunciado, ni cuánto había entregado de mí. A ojos de ellos, yo era la que simplemente no quiso salir adelante. Como si hubiera sido una elección consciente, como si una mañana me hubiera despertado y dicho: prefiero limpiar mesas y recibir billetes manchados de grasa a tener una carrera. Me pasé esa noche entera revisando cada recibo que había pagado,
cada transferencia que había hecho al banco para cubrir matrícula, cada factura de electricidad que tenía mi nombre porque ellos no tenían historial crediticio. Cada centavo que había salido de mí mientras me acusaban, sin decirlo directamente, de haber fracasado por gusto. Fue ahí, en esa noche exacta, donde empecé a trazar algo. No un plan en papel ni una venganza impulsiva, sino una idea concreta. Si ellos creían que yo nunca quise avanzar, entonces era hora de dejar de cargar. Y cuando se hundieran, que lo hicieran sin mí. Y lo que vino después no fue un estallido, no fue venganza a gritos. Fue algo lento, metódico y silencioso. Porque aprendí que la mejor forma de cobrar una deuda no es con billetes ni con gritos, sino con ausencias. Con la falta de ayuda que antes era automática. Con la desaparición de la que siempre estaba para todos. Iban a aprender a la fuerza lo que realmente significaba que yo dejara de estar ahí. Y esta vez, no iba a detenerme a explicar nada. Actualización 1. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en la que mi madre, sin inmutarse, convirtió todos mis sacrificios en una especie de leyenda familiar conveniente para reforzar la narrativa de que el hijo estrella era el único que realmente había hecho algo útil con su vida. Durante ese tiempo, no hice escándalos ni dije nada fuera de lugar. Seguí trabajando como siempre, cumplí mis horarios, sonreí lo necesario y dejé que todos pensaran que había sido solo una frase desafortunada en medio de la emoción del momento. Pero por dentro ya había empezado a girar una rueda que no pensaba detener. Comencé con algo muy básico, no firmé el cheque mensual que cubría el internet, ni la parte que siempre aportaba para el seguro del auto familiar, ni el saldo de la cuenta conjunta que usaban mis padres para pagar servicios. No dejé billetes sueltos en la mesa ni hice las transferencias automáticas que siempre se hacían cada viernes por la mañana. Porque ya nadie debía esperar que la que no quiso salir adelante fuera la misma que sostenía todo por detrás. Lo que sucedió después fue tan predecible que no me sorprendió en lo más mínimo. El primer fin de semana sin internet provocó un mini colapso en casa. Mi padre entró furioso a la cocina mientras yo preparaba café para llevarme al turno de la mañana y soltó un ¿qué carajos pasó con el internet? ¿No habías dicho que ibas a dejar todo cubierto este mes? Le respondí sin alzar la voz, sin detenerme siquiera, no. Dije que cubriría hasta fin de mes. Este mes ya terminó. Me miró confundido como si acabara de escuchar algo en otro idioma, y al ver que no me retractaba, me gritó que no fuera irresponsable, que Kevin necesitaba conectarse para revisar unas cosas de su nuevo trabajo. Recalco, nuevo trabajo, porque después de graduarse no consiguió una oferta formal como todos pensaban que pasaría, terminó en un programa de pasantías mal pagadas, casi simbólicas. En un centro de logística que apenas le cubría el transporte. Yo no me metí. No dije nada. Dejé que las cosas siguieran su curso. El lunes siguiente me llamó el proveedor del préstamo estudiantil de Kevin para confirmar si autorizaría una extensión del pago que, como codeudora, debía firmar. Yo ya sabía que eso vendría tarde o temprano. Durante su último año de carrera, Kevin había necesitado cubrir 2 semestres completos en una universidad privada, y como mis padres no tenían cómo respaldar el crédito, fui yo quien figuró en el contrato como garante. En ese momento me dijeron que era solo un formalismo, que no tendría que preocuparme porque él conseguiría trabajo de inmediato y lo pagaría sin falta. Claro que en ese entonces aún vivía bajo la ilusión de que, llegado el momento, iban a valorar el esfuerzo que hice por sostenerlo. Así que cuando el asesor me preguntó si pensaba renovar la garantía, simplemente le respondí que no, que ya había cumplido más de lo que cualquiera me podía exigir, y que si querían que el nuevo profesional resolviera sus deudas, debían llamarlo directamente a él. La verdadera reacción llegó cuando Kevin se presentó sin avisar en el estacionamiento del diner, justo cuando estaba a punto de terminar un turno largo y sin descanso. Lo vi desde lejos con su chaqueta universitaria nueva, la misma que se compró con un bono de graduación que le regalaron mis tíos, y su cara de indignación desbordada. Caminó directo hacia mí, sin siquiera preguntar si tenía tiempo o si estaba ocupada, y apenas se plantó frente a mí soltó un ¿qué carajos te pasa? ¿Por qué estás arruinando todo justo ahora que estaba comenzando a acomodarme? Me quedé callada por unos segundos porque me dio risa. De verdad me pareció cómico que,
para él, acomodarse fuera sinónimo de seguir dependiendo de los demás, como si su plan de vida aún incluyera que yo siguiera cubriendo los agujeros que él dejaba cada vez que se tropezaba. No grité. No lo insulté. Solo le respondí algo que lo dejó en silencio, le recordé que ese préstamo estaba a nombre de ambos, pero que ahora que él era un graduado y un adulto funcional, lo justo era que solicitara la liberación del codeudor. Es decir, de mí. Le dije que en su universidad podían darle los formularios y que, una vez que el banco lo evaluara por méritos propios, no necesitaría de mi firma para absolutamente nada. Vi cómo su rostro pasaba del enojo a la incredulidad y finalmente a la incomodidad. Me dijo que no estaba listo aún, que apenas estaba empezando, que necesitaba más tiempo y que estaba siendo egoísta. Le respondí que lo único que había sido egoísta era que todos asumieran que yo tenía que estar para todos sin pedir nunca nada. Le dejé claro que no estaba arruinando nada, simplemente me estaba saliendo de una ecuación en la que siempre me restaban. Se fue sin despedirse, pero con la carpeta que yo ya había preparado con los papeles de la liberación, copias de las facturas, una hoja con todos los pagos que yo había hecho durante su carrera. Y una nota escrita a mano que decía: ahora es tu turno de salir adelante, ¿no? No me dio lástima. No me arrepentí. De hecho, esa noche dormí mejor que en muchos años. Por primera vez no tenía que calcular cómo repartir un salario mínimo entre 5 personas. Por primera vez, empezaba a sentir que la cuerda que me ataba a esa familia por obligación comenzaba a soltarse, y que si realmente querían seguir con su narrativa de que yo nunca quise superarme, al menos esta vez lo harían sin el respaldo silencioso de mi espalda doblada. Actualización 2. Habían pasado ya un par de meses desde aquella escena en el estacionamiento del diner, y aunque la tensión familiar seguía flotando en el aire como un humo denso que no se disipaba, yo seguía adelante sin mirar atrás. Para cualquiera que lo viera desde fuera, mi rutina diaria no parecía haber cambiado mucho. Seguía despertándome antes del amanecer, alistándome con el mismo uniforme de siempre, caminando bajo la misma luz mortecina por las calles semivacías de nuestra zona, y atendiendo las mismas mesas con la misma cortesía medida que había perfeccionado con los años. Pero internamente, la transformación era otra. Ya no trabajaba como quien entrega su vida por deber, sino como quien sabe exactamente hasta cuándo y por qué lo está haciendo. Cada turno cumplido ya no era una deuda saldada hacia otros, sino una inversión personal, cada hora que pasaba de pie era un paso más lejos de la cadena invisible que me habían amarrado al cuello desde que dejé mis estudios. En secreto, sin contarle a nadie, comencé a trabajar también en el turno nocturno como recepcionista en un pequeño hotel de cadena modesta, al otro lado del vecindario. Fue gracias a una de las clientas frecuentes del diner que escuché sobre la vacante. Ella había visto cómo manejaba a los clientes difíciles, cómo organizaba la caja, cómo mediaba con empleados nuevos que no entendían bien la dinámica del lugar, y un día, mientras pagaba su cuenta, me preguntó si alguna vez había considerado trabajar en el sector hotelero. Le dije que sí, que de hecho eso era justo lo que había querido estudiar, y su respuesta fue directa: están contratando en la recepción de mi hotel, turno nocturno, no es lo mejor del mundo. Pero ofrecen beneficios y una beca parcial para empleados que quieran retomar estudios comunitarios. Pregunta por el gerente y dile que hablas de mi parte. No lo pensé 2 veces. Fui ese mismo viernes después de mi turno, presenté mi aplicación con un currículum que parecía ridículo, la mayoría de mi experiencia era como mesera, pero al parecer lo que yo creía irrelevante fue justo lo que valoraron. Me llamaron 3 días después. Comencé la semana siguiente. Fue agotador al principio. Salía del diner a eso de las 5 de la tarde, me iba directo al hotel y pasaba la noche entre registros de huéspedes, llamadas, reportes de mantenimiento y descansos breves en una silla dura que apenas permitía estirar las piernas. Dormía de día, a veces solo 4 horas entre un turno y otro, y comía lo que podía entre trayectos. Pero cada cheque que llegaba era mío, completo, y cada vez más lejos estaba de esa casa donde todo se asumía como obligación compartida solo cuando les convenía. Lo mejor vino cuando, tras cumplir el primer mes, me entregaron los formularios para aplicar a los cursos en línea del programa comunitario afiliado.
Los miré durante horas. No podía creer que finalmente, después de años de pausa y desgaste, iba a poder inscribirme de nuevo. Y esta vez por mí. No por el futuro de la familia, no por sostener una casa en ruinas, sino porque lo merecía, porque nunca fue justo haberlo postergado. Tomé solo 2 materias al principio, para medir si podía aguantar el ritmo entre ambos trabajos, pero lo hice. No solo eso, me fue bien. Mejor de lo que recordaba. Mis notas fueron excelentes, mi atención estaba afilada, y mi motivación era otra. En las noches lentas en la recepción, repasaba módulos, escribía ensayos, respondía foros. Y en los descansos breves en el diner, entre pedido y pedido, me organizaba el horario con una planificación casi quirúrgica. Lo mantuve en secreto, sin contarle ni a mis padres ni a Kevin. En casa, simplemente empecé a desaparecer. Dejé de estar disponible para hacer recados, dejé de aportar a las compras, y cuando preguntaban por qué estaba tan ocupada, respondía con evasivas cortas y firmes. Ellos nunca se molestaron en averiguar más. Como siempre, cuando no estaban recibiendo algo de mí, simplemente asumían que no valía la pena prestar atención. La verdadera señal de que las cosas estaban cambiando llegó cuando dejé sobre la mesa, una mañana de sábado, una carta escrita a mano y acompañada de los últimos recibos que pagarían ese mes. En la carta informaba que, a partir del siguiente ciclo de facturación, cada quien debía hacerse cargo de su propio plan telefónico, de su propio seguro vehicular, y que ya no iba a estar como respaldo de ningún gasto familiar. No pedí permiso. No argumenté nada. Solo notifiqué. Recuerdo que esa mañana salí de casa sin mirar atrás, y cuando volví por la noche tras el turno del hotel, encontré a mi madre en la sala, sola, con la carta arrugada entre las manos. Me dijo que no entendía qué estaba pasando, que si había hecho algo para ofenderme. Le respondí con la misma serenidad con la que me había dicho años atrás que Kevin necesitaba más que yo: no hiciste nada. Pero tampoco hiciste nada cuando más lo necesitaba. Ahora, cada quien con lo suyo. Esa fue la primera vez que mi madre lloró por una decisión mía. No porque estuviera en peligro, ni porque me pasara algo, sino porque dejaba de ser útil para ellos. Lloraba no por mí, sino por lo que dejaba de recibir de mí. Mi padre, por su parte, respondió con ira. Dijo que era una desagradecida, que estaba abandonando a la familia justo cuando más necesitaban estabilidad, y que Kevin apenas estaba construyendo su camino. Yo lo miré a los ojos y le respondí que era hora de que lo construyeran sin pisotear el mío. Kevin no dijo nada. Ni me escribió, ni me llamó, ni se acercó. Supongo que para él, enfrentar la realidad de sus propias deudas fue más duro que cualquier cosa que pudiera decirle yo. Había recibido ya las primeras cuotas completas del préstamo estudiantil y entendía, al fin, lo que era cargar algo sin tener cómo sostenerlo. Mientras tanto, yo pasé a una tercera materia en la universidad comunitaria. Ya no tenía miedo del ritmo. Me sentía viva. Me sentía mía. Y por primera vez, el futuro dejaba de ser una ilusión remota y comenzaba a tomar forma frente a mí. Una forma concreta, tangible, real. Sin la aprobación de nadie. Sin la carga de otros. Solo yo, mis decisiones, y el camino que, a pesar de todo, todavía estaba a tiempo de construir. Actualización 3. Habían pasado ya 6 meses desde que decidí cortar de raíz la dinámica familiar que me tenía atrapada en una rutina que no era mía. 6 meses desde que les dejé claro que ya no iba a seguir pagando las consecuencias de una historia que me pusieron encima sin consultarme. Durante ese tiempo, todo cambió, no solo en términos prácticos, como las cuentas, el dinero, los horarios o las responsabilidades, sino también en la manera en que empecé a verlos. Con cada día que pasaba alejada de esa casa, más me convencía de que no había sido un accidente que me empujaran a renunciar a mi vida. Había sido una decisión colectiva, silenciosa, cómoda, donde todos entendieron que yo era útil mientras me quedara quieta, callada y disponible. Y ahora que eso ya no existía, también dejaba de existir para ellos la necesidad de fingir preocupación, afecto o siquiera gratitud. Kevin, por su parte, ya no podía sostener la imagen del hijo brillante.
Al no conseguir un empleo estable, se aferró a un trabajo en ventas puerta a puerta que no solo era mal pagado, sino que además lo obligaba a cubrir sus propios traslados, alimentación y, en algunos casos, incluso parte del material que usaba para mostrar sus productos. Las comisiones que le prometieron no llegaban, y las pocas ventas que conseguía apenas alcanzaban para cubrir sus propios gastos. Fue cuestión de tiempo para que comenzaran a acumularse los atrasos en los pagos del préstamo estudiantil, y como yo ya no figuraba como codeudora activa, todas las llamadas comenzaron a caerle directamente a él. En casa, al principio, intentaron mantener la fachada. Mi madre repetía que era solo una racha, que todos pasaban por momentos difíciles al inicio, que ya se iba a acomodar. Pero con cada llamada de cobrador que entraba, con cada notificación que llegaba por correo, esa narrativa comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes que nunca fue sólido para empezar. Yo, en cambio, estaba viviendo una realidad completamente distinta. Mis materias en la universidad comunitaria no solo me mantenían motivada, sino que me devolvían algo que creía perdido hacía años, la certeza de que tenía capacidad para pensar, aprender y avanzar. Saqué sobresaliente en cada módulo, y el gerente del hotel, un hombre serio pero justo, me ofreció oficialmente el puesto de asistente de operaciones. Con una pequeña mejora en el salario y horarios más estables que me permitían estudiar sin sacrificar sueño. Acepté sin dudar. Sentía que estaba recuperando tiempo perdido, aunque no con ansiedad ni con la presión de que debía compensar todo lo que me quitaron, sino con la tranquilidad de saber que al menos ahora cada paso era mío, completamente mío. Ya no existía la culpa que me ponían al hombro cada vez que tomaba una decisión personal. Ya no tenía que explicar ni justificar mis horarios. Ya no tenía que sentirme mal por pensar en mí. Fue justo en ese momento, cuando me sentía más centrada y segura, que decidí reunir todos los recibos que guardaba desde que empecé a pagar cosas para la familia. Tenía archivado cada estado de cuenta, cada transferencia, cada gasto que asumí para que mi hermano pudiera estudiar, para que la casa siguiera funcionando, para que mis padres no tuvieran que enfrentarse a su propia precariedad. Todo lo tenía respaldado, incluso cosas que ya había olvidado que pagué, libros de texto, mensualidades de transporte escolar, recetas médicas, reparaciones del auto. Hasta una vez que cubrí una multa que mi padre no quiso pagar porque decía que era injusta. Pasé 2 noches escaneando todo, ordenándolo en carpetas digitales y calculando la suma total. Y cuando terminé, me quedé viendo la cifra como si no fuera real. Era más de lo que cualquier persona de mi edad debía haber asumido sin recibir nunca un solo gracias. Esa noche envié un mensaje en el grupo familiar que casi nunca usábamos, donde normalmente solo compartían cadenas religiosas o saludos vacíos. Les escribí algo corto, sin insultos, sin reclamos abiertos. Adjunto encuentran el balance completo de lo que cubrí durante 5 años. No espero reembolso. Solo quiero que quede claro qué es lo que verdaderamente significa no querer salir adelante. Nadie respondió. Nadie. Ni un visto. Ni una llamada posterior. Solo silencio. Un silencio pesado, cobarde y revelador. Porque cuando no les quedaba más remedio que ver los números, la verdad desnuda, objetiva, sin adornos ni manipulaciones, ya no había discurso que lo salvara. Por años se habían contado entre ellos una versión edulcorada donde yo era la hermana conformista, la hija sin ambiciones, la que prefería una vida sencilla. Pero ahí estaban los números. Las fechas. Las cifras exactas. Ninguno podía decir que no lo sabían. Esa fue la primera noche, en mucho tiempo, en la que me acosté sin preguntarme si había hecho lo correcto. Sentí una calma nueva, no eufórica ni explosiva, sino firme, profunda, como un peso que se soltaba del cuerpo sin hacer ruido. Supe entonces que la historia estaba empezando a girar, no porque ellos fueran a reconocer algo, porque no lo harían, nunca lo hacen, sino porque ya no podían seguir sosteniendo la farsa. Y aunque no lo admitieran en voz alta, sabían que la narrativa que tanto les había servido ya no funcionaba. No porque yo la contradijera con palabras, sino porque simplemente me había salido de ella. Desde ese momento, la dinámica cambió. Empezaron a llamarse entre ellos para resolver las cosas.
Empezaron a salir a buscar soluciones fuera de mi alcance. Por primera vez, mi ausencia les dolía más que mi presencia. Y eso, en su propio retorcido modo, ya era una forma de justicia. No necesitaba que me pidieran perdón. No necesitaba que se arrastraran. Solo necesitaba que sintieran, aunque fuera una fracción, del peso que yo había cargado sola durante tanto tiempo. Y por fin, eso estaba ocurriendo. Actualización 4. Había pasado poco más de un año desde aquella noche en que envié el mensaje con los recibos escaneados y el balance completo de todo lo que había cargado durante los últimos 5 años. Desde entonces, mi familia entera pareció envolverse en una especie de silencio incómodo, como si hubieran acordado entre ellos que lo mejor era no hablar más del tema, fingir que nunca lo recibieron, que nunca leyeron nada. Como si ignorarlo lo hiciera menos real. Yo, por mi parte, nunca volví a mencionarlo. Me limité a observar cómo la dinámica familiar comenzaba a resquebrajarse poco a poco sin que yo moviera un solo dedo. Ya no era la hermana sacrificada ni la hija que siempre estaba para todos. Era simplemente la que se fue. La que se hartó. La que, de repente, dejó de estar. Y a pesar de lo que esperaban, no regresé. Durante ese año, muchas cosas cambiaron para mí, y todas para bien. Con el ascenso a asistente de operaciones en el hotel, sumado al turno reducido que todavía conservaba en el diner los fines de semana, pude consolidar un pequeño fondo de ahorro que se fue nutriendo cada mes con cada propina que antes terminaba en facturas ajenas. Usé parte de ese dinero para pagar el semestre completo en la universidad comunitaria y así tomar más materias sin depender de becas o plazos. Fue un ritmo duro, clases en línea por las mañanas, hotel en las tardes, y cenas rápidas en la habitación de empleados, pero cada vez que veía una materia aprobada con excelencia, me recordaba a mí misma que todo ese esfuerzo, por fin, tenía una meta que era exclusivamente mía. Ya no era el plan de otro. Ya no estaba construyendo los sueños de nadie más. Lo que nadie esperaba, ni siquiera yo, fue la oportunidad que se presentó gracias a una conversación casual con el dueño original del diner. Un hombre mayor, de esos que conocen cada rincón de su negocio porque lo construyeron con sus propias manos, que ya llevaba un par de décadas hablando de que algún día se retiraría, pero que seguía allí, cada semana, sentado en la mesa de la esquina revisando notas mientras tomaba café. Un día, mientras acomodaba la caja, me dijo que si seguía trabajando con esa disciplina, ese lugar algún día podía ser mío. Al principio pensé que era una de esas frases que los viejos repiten sin compromiso, pero unas semanas después me llamó a su oficina. Me mostró los papeles del local y me preguntó si estaba interesada en ser copropietaria con opción de compra total en un plazo de 3 años. Me quedé helada. Pensé que era una broma, una prueba, un juego. Pero no. Me dijo que confiaba en mí, que había visto cómo trabajaba, cómo trataba a los clientes, cómo manejaba los imprevistos y que, si algún día tenía que dejarlo en manos de alguien, prefería que fuera yo antes que cualquiera de sus sobrinos que nunca pusieron un pie en el negocio. Acepté, claro que acepté. Usé una parte importante de mis ahorros para dar el primer paso. Me asesoré legalmente, hice todo de forma formal, transparente, limpia. Y cuando el contrato quedó firmado, lo primero que hice fue ir al banco a gestionar una hipoteca con ese mismo respaldo. Conseguí un crédito modesto pero suficiente para adquirir un pequeño condominio a las afueras de la ciudad. No era grande ni moderno, pero era mío. Con un baño propio, una cocina que no tenía que compartir con nadie y una sala con la libertad de poner los cuadros que yo quisiera. Lo decoré con calma, compré los muebles poco a poco. Y el día que me entregaron las llaves fue también el día en que fui a la compañía de servicios públicos y solicité desconectar mi nombre de todos los recibos de la casa familiar. Ya no tenía sentido seguir figurando como responsable de un lugar donde hacía mucho tiempo me habían dejado de tratar como parte de algo. No tuve que esperar mucho para que llegara la reacción. El primer aviso fue una llamada perdida de mi madre a las 8 de la noche un martes. Luego otra a las 8:30. Después, mensajes. No hay agua caliente, no tenemos gas, ¿tú hiciste algo? No respondí. Al día siguiente me escribió directamente,
¿Por qué cortaron todo? ¿No te avisaron? Le respondí con la misma calma con la que ella alguna vez me dijo que yo era fuerte y podía esperar. No hubo corte. Solo retiré mi nombre. Ahora deben asumir los pagos ustedes. A los 10 minutos, me llamó llorando. Me dijo que estaba desesperada, que Kevin estaba en crisis porque no podía trabajar desde casa, que mi padre tenía una cita médica importante y que no podía ni ducharse. Me suplicó solo una ayuda por esta vez, hasta que él se estabilizara. Le respondí que durante años yo no estuve estabilizada y aún así nadie me ofreció más que palmaditas en la espalda y frases vacías sobre resistencia. Le recordé que ya era una mujer adulta, con su propia vida, y que no estaba obligada a seguir salvando a nadie. Colgó sin decir adiós. No pasó ni una semana cuando empezaron los rumores. Una prima lejana me escribió para decirme que mi madre andaba contando que yo me había vuelto demasiado soberbia desde que tenía un puestico en un hotel y que había dejado a la familia tirada como si jamás hubiera recibido apoyo. Me reí. Me reí con ganas. Porque era tan fácil para ellos reescribir la historia, otra vez, solo que ahora no podían sostenerla con números. Ahora había papeles. Contratos. Facturas. Mi nombre en la propiedad de un negocio. Mi nombre en una hipoteca. Mi nombre, por fin, en un diploma universitario que estaba a solo 2 materias de completarse. La diferencia era que ahora sí tenía forma de defenderme. Ya no eran palabras contra palabras. Ya no era la hija ingrata contra la familia abnegada. Era la mujer que se levantó sola contra los que intentaron convencerla de que no tenía por qué aspirar a nada. En mi nueva casa, con mis nuevas rutinas, no me faltaba nada. Y lo más importante, no me sobraba nadie. Cada espacio tenía mi olor, mis cosas, mis reglas. Y por primera vez en años, el silencio era paz y no amenaza. Sabía que tarde o temprano volverían, no por afecto ni por remordimiento, sino por necesidad. Y cuando llegara ese momento, iba a estar preparada. No para devolver lo que me hicieron. No para cobrar con crueldad. Sino para mostrarles que yo también tenía límites. Y que esta vez, por fin, los iba a respetar. Actualización final. Pasaron casi 2 años y medio desde aquella tarde en que firmé la hipoteca de mi nuevo hogar, desde el momento exacto en que le di forma, por fin, a una vida que se construía sin cadenas familiares. Sin exigencias disfrazadas de cariño ni manipulaciones emocionales que me mantenían atrapada bajo la ilusión de que debía algo. En ese tiempo no recibí visitas de mi familia, no hubo cenas compartidas, ni mensajes de cumpleaños, ni siquiera llamadas fingidas para preguntar cómo estaba. Se habían borrado por completo de mi rutina diaria, y yo no moví un solo dedo para revertirlo. Fue el silencio más reparador que haya vivido. Me dediqué por completo a mis estudios, a mi trabajo y a mi pequeña nueva red de personas que conocí en la universidad y en el hotel, gente que no sabía nada de mis sacrificios pasados y que me trataba como una persona normal. Sin historias trágicas detrás, sin expectativas de que les resolviera la vida. Cerré mi penúltimo semestre con honores. Cuando vi mi nombre en la lista de estudiantes destacados del campus virtual, me quedé mirando la pantalla por varios minutos. No lloré, no celebré, no lo compartí con nadie. Solo lo leí una y otra vez, como para convencerme de que era real. Mi nombre, el mío, no el de Kevin, no el de nadie más. Era la prueba de que yo también podía, de que no era menos por haber pausado, ni por haber sido obligada a sostener a otros. Solo estaba en un carril diferente, más lento, más complicado, pero mío. Y mientras me preparaba para el último ciclo de clases, recibí una noticia que cerró el círculo de todo lo que alguna vez creí que se me había arrebatado. Kevin había dejado de pagar el préstamo estudiantil durante casi un año. No tenía ingresos estables, su trabajo de ventas había fracasado, y se había mudado a casa de una amiga con la que, según su versión, estaba construyendo un proyecto. La realidad era que estaba viviendo mantenido por segunda vez en su vida, solo que ahora no era por mí. El banco había iniciado un proceso legal de embargo preventivo contra mis padres porque habían usado la casa como garantía secundaria en uno de los acuerdos. Fue entonces cuando la historia, por fin, explotó.
Una tía mía me llamó, la misma que ni siquiera me saludaba en reuniones familiares, y me dijo sin rodeos que mi madre estaba desesperada, que la casa se podía perder, que había cartas legales llegando cada semana, y que, aunque sabían que yo ya no me consideraba parte de la familia, tal vez quería evitar que sus padres terminaran en la calle. Escuché cada palabra sin interrumpir. No dije que sí, no dije que no. Colgué con calma, y ese mismo día fui a la oficina del dueño del diner, que ahora era oficialmente mío en un porcentaje mayoritario, y le conté que necesitaba el día libre para asistir a una ceremonia muy personal. Era mi graduación. Me vestí con la toga, caminé hasta el escenario del campus, y cuando anunciaron mi nombre y me entregaron el diploma, supe que estaba donde siempre debía haber estado. No lloré. No temblé. Solo levanté el diploma con una dignidad que nadie me había dado, que nadie me prestó, que nadie me enseñó, pero que me pertenecía desde el día en que decidí romper la cadena. Al salir, en lugar de ir a celebrar con algún ser querido, porque no tenía a nadie de esa familia conmigo, ni siquiera una flor o una tarjeta. Pasé directamente por la oficina de correos y envié una copia certificada de mi título universitario a la casa de mis padres, con una nota que decía, esta vez sí lo logré. Sin ustedes. Al día siguiente, vinieron a buscarme. No Kevin, no mi padre. Vinieron mis padres. Llegaron juntos, con los ojos hinchados, con una carpeta en la mano, y con esa forma de caminar que tienen los que ya no les queda nada por perder. Traían una caja con fotos familiares, documentos viejos, papeles que, según ellos, podían servirme para recordar quién eras realmente. Me ofrecieron una disculpa, si es que se podía llamar así. Más bien fue una declaración de derrota. Me dijeron que sabían que se habían equivocado, que habían cargado todo en mí porque sabían que yo lo aguantaría, que nunca pensaron que realmente me iría de esa forma, y que ahora, sin mi ayuda, no sabían qué hacer. Me pidieron que pensara en ellos, que no dejara que se perdiera la casa, que no permitiera que el error de Kevin se volviera una sentencia para todos. Me tomé un minuto para responder. Les ofrecí café, se lo serví en la barra del diner, sin prisa, como si fueran dos clientes cualquiera. Les dije que aún tenía abierta una vacante de medio tiempo en cocina y otra en limpieza, que el pago era el mínimo legal, con seguro básico, pero que alcanzaba para cubrir las cosas más esenciales si sabían administrarlo. Mi madre bajó la mirada. Mi padre preguntó si estaba hablando en serio. Les respondí que era la única ayuda que pensaba darles. Ya no era su hija muleta. Ya no era la extensión de sus errores ni la red de seguridad de sus fracasos. Si querían mantenerse de pie, podían trabajar, como lo hacía cualquier otra persona en este país. Y si no les parecía, podían seguir buscando a quien si estuviera dispuesto a cargar con eso. Pero yo no lo haría más. Mi madre aceptó. Mi padre se fue sin mirar atrás. Desde ese día, ella empezó a trabajar medio turno en la cocina, pelando papas, lavando utensilios, reponiendo cosas en el refrigerador. No hablamos más de lo anterior. No se lo eché en cara. No se disculpó de nuevo. Pero cada vez que recogía su delantal al final del turno, cada vez que se guardaba el cheque sin discutir el monto, entendía, lo leía en su rostro, que lo que más dolía no era el trabajo en sí, sino saber que la hija que subestimaron era ahora la jefa. La que no necesitó perdón, ni permiso. La que se cayó, se ensució, aguantó, y cuando decidió levantarse, lo hizo sin mirar a nadie. Ahora, cuando cierro el diner cada noche y apago las luces, sé que la venganza no siempre es ruido, explosión, grito o escándalo. A veces es más silenciosa, más firme, más sutil. A veces es tan simple como no volver atrás. Como mirar a los ojos a quienes dijeron que no podías y, sin decir una palabra, demostrar que no solo podías, sino que lo hiciste. Y que ya no los necesitas para nada. Ni siquiera para perdonarlos.